¿Qué clases de activos son las más riesgosas? Un grupo de valores que presentan características financieras similares y se comportan de la misma manera en el mercado, se conoce como clase de activos. Algunos ejemplos de las principales clases de activos incluyen acciones, bonos, mercados monetarios y bienes raíces. Las acciones ofrecen una participación en la propiedad de un negocio. El término familiar para acciones es acciones. Los valores de renta fija, conocidos como bonos, pagan un rendimiento fijo a intervalos regulares durante un periodo de tiempo, después del cual se devuelve el capital del inversionista. Las inversiones del mercado monetario, que incluyen valores gubernamentales y certificados de depósito, pagan una tasa de interés fija y pueden liquidarse fácilmente. Por último, hay bienes raíces. Los activos clasificados como bienes inmuebles incluyen la residencia de una persona, las propiedades de alquiler o de inversión, así como las propiedades inmobiliarias comerciales. ¿Por qué las acciones son la clase de activos más riesgosa? Las acciones generalmente se consideran la clase de activos más riesgosa. Aparte de los dividendos, no ofrecen garantías y el dinero de los inversores está sujeto a los éxitos y fracasos de las empresas privadas en un mercado ferozmente competitivo. La inversión en acciones consiste en comprar acciones en una empresa privada o en un grupo de empresas. Al hacerlo, se extiende una participación de propiedad en esas empresas al inversionista. Cuando la empresa aumenta de valor, las inversiones de los accionistas en la empresa también aumentan de valor. Sin embargo, cuando la empresa pierde valor, también lo hacen las carteras de los inversores que han invertido mucho en la empresa. Aparte de los dividendos, pagos fijos regulares en efectivo que disfrutan los accionistas, las acciones no ofrecen pagos garantizados ni tasas de rendimiento. Un inversionista puede ganar el 100% o más en una inversión de capital en un año, pero también puede perder todo su capital. Depende totalmente del desempeño de la empresa. Las personas que invierten en acciones deben sopesar el riesgo frente al rendimiento potencial. En finanzas, el riesgo y el rendimiento se correlacionan positivamente. Cuanto más dinero pueda ganar un inversionista en una inversión en particular, más perderá ese mismo inversionista con ella. Las acciones ofrecen el potencial de ganar mucho dinero, ya que los inversores no están encadenados a una tasa de rendimiento fija, como el 6% o el 10%. Un inversionista que compra acciones de una compañía a $100, las vende un año después por $150, obtiene un rendimiento del 50%. Así como los inversores no están limitados por un rendimiento fijo, tampoco están protegidos por él. Si las acciones de la compañía caen a $50 cada una, el inversionista pierde la mitad de su dinero. Los bienes raíces también son bastante riesgosos. Después de las acciones, los bienes raíces someten a sus inversores al mayor riesgo. El colapso de 2008 demostró que los bienes raíces no siempre se aprecian en valor. Los bienes raíces vienen con riesgos adicionales que no están presentes en otras clases de activos. Los riesgos ambientales y los costos de mantenimiento deben sopesarse frente a las ganancias potenciales al invertir en bienes raíces. Los bienes raíces, considerados durante mucho tiempo más seguros que las acciones, mostraron su lado feo a fines de la década de 2000, cuando se desvalorizaron las propiedades en muchas regiones de Estados Unidos. Al igual que las acciones, los bienes raíces no ofrecen garantías. Además, los inversionistas deben considerar los costos adicionales propios de los bienes inmuebles, incluidos los costos de mantenimiento, las tarifas y los impuestos sobre la propiedad. El techo no puede gotear en inversiones en acciones o bonos, pero puede gotear en un condominio de inversión en Florida. Conclusión. Las acciones y los bienes raíces generalmente exponen a los inversores a más riesgos que los bonos y los mercados monetarios. También brindan la oportunidad de obtener mejores rendimientos, lo que requiere que los inversores realicen un análisis de costo-beneficio,
para determinar dónde se guarda mejor su dinero.